Hola hermanos, Dios los bendiga a todos. Es un placer para mí poderlos saludar y a la vez compartirles una enseñanza en esta oportunidad. Y quiero traerles esta enseñanza que la he titulado El Padre sí fue visto. Todos sabemos que alrededor de esta enseñanza se han forjado muchas teorías, mayormente el dogma de la Trinidad, bueno, como también el arrianismo, quienes debido a que su fe se basa en un politeísmo, ellos no creen que el Dios que fue visto en el Antiguo Testamento haya sido Dios el Padre. Sin embargo, voy a mostrar a través de las Escrituras que el Padre sí fue visto. Pues nosotros los unicitarios creemos, como dice la Biblia, partiendo de principios netamente escriturales, de que solo hay un Dios el Padre, ese es un principio. Y como dice el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, partiendo de esos principios, nosotros obviamente creemos que Dios es absolutamente uno, único e indivisible. Bien, entonces para este tema, quiero en principio tomar el texto de Éxodo capítulo 3, o algunos versos ahí, y vamos a tomar lectura. En Éxodo capítulo 3, los versos 2 hasta el verso 6, y vamos a hacer un breve análisis de estos pasajes. Bien, dice en el verso 2, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ok, vamos a hacer algunos análisis muy sencillos, analizar algunos puntos importantes que son claves en estos versos que hemos leído. Número 1, nótese que este ángel de Jehová, o en el verso 2 se nos presenta como el ángel de Jehová. Nótese aquí. Sin embargo, en el verso 4 tenemos dos datos importantes. Dice que este ángel de Jehová es Jehová. Dice, y viendo Jehová que él iba a ver. Pero nótese que este Jehová es también Dios. Son puntos importantes a tener en cuenta para poder reunir detalles y llegar a una sana conclusión. Ahora bien, según el verso 6, este ángel de Jehová, que es Jehová en el verso 4 y que es Dios también en el verso 4, asegura en primera persona, con pronombre singular yo, en primera persona, asegura ser el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Verso 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Notemos que aquí este personaje que habla con Moisés, a quien Moisés está viendo en la zarza y que está platicando con Moisés, este personaje asegura ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este ángel que aparece en la zarza asegura ser Jehová. Y la Biblia dice de manera textual que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esto tuvo que haberlo aprendido Moisés de sus padres, de que nadie puede ver a Dios y vivir. De esta forma entonces
podemos ver estos detalles importantes. Ahora, cuando nos preguntamos quién es el Dios de Abraham, es importante preguntarnos quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que el Dios de Abraham es el Dios eterno. Para esto podemos, solamente para corroborar, vamos a Génesis capítulo 21 y el verso 33 para darnos cuenta quién es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El verso 33 dice: y plantó Abraham un bosque en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová. Estoy leyendo la versión Santa Biblia Reina Valera Gómez de 2004, pero leemos la 60. Dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Este sustantivo Dios viene de la raíz hebrea el. Este sustantivo no viene de la palabra hebrea Elohim, aunque en los nombres compuestos para Dios, como Elohim, como Eloa, se parten de esa raíz hebrea el, y es aquí de esa raíz que se ha traducido el sustantivo Dios en este texto. Y la palabra eterno viene de la palabra hebrea olam. Así que vamos a corroborar esto leyendo esta versión que tiene números Strong y códigos morfológicos. Estoy leyendo aquí, dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Nótese que el sustantivo Dios viene aquí de la raíz hebrea el. Si podemos notar, aquí está la raíz hebrea el, de la cual viene el sustantivo Dios a nuestra versión Reina Valera. Ok, y viene del término Olam, es lo que se traduce al español como eterno. Entonces, el Dios eterno es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Volvemos entonces a Éxodo capítulo 3 y el verso 6. Entonces, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios eterno. Y este Dios eterno es el que ha descendido en una forma angelical, es decir, en una teofanía. Ahora, el verbo descender, es importante tener en cuenta estos detalles, que cuando se aplican verbos como este verbo descender en cuanto a Dios se refiere, obviamente presupone una teofanía o una manifestación especial de Dios, porque Dios no necesita descender para estar en un lugar. Cuando se usa este verbo descender o manifestarse respecto a Dios, estamos hablando de que Dios va a estar de manera visible en un lugar donde ya está de manera invisible. Pues la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, para él poder descender y que ese verbo sea aplicado en un sentido literal, entonces se usan estos términos. Dios descendió como un ángel, y la Biblia le llama y se le apareció el ángel de Jehová. Entonces es importante tener en cuenta esto. Dios no necesita descender para estar en algún lugar, porque Él es omnipresente, por lo tanto Él está en todas partes. Pero cuando se usan estos verbos en referencia a Dios, se quiere señalar una obra especial, una manifestación especial de parte de Dios. Entonces aquí, como Dios quiere hablar con Moisés, se manifiesta en esta teofanía, y es importante notar, vuelvo a repetir, que este que habla con Moisés es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, este es el Dios eterno, este es el único Dios. Ahora bien, cuando avanzamos en la lectura, nos damos cuenta, por ejemplo en el verso 7, nos damos cuenta que este es el Dios que ha visto la aflicción del pueblo de Israel. Verso 7 dice: dijo luego Jehová:
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Nótese otro detalle aquí, que este Jehová que habla con Moisés, a quien Moisés está viendo en la zarza, este Jehová reclama que Israel es su pueblo. Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Aquí usa un posesivo. Mi pueblo que está en Egipto. Ese pueblo que está en Egipto es Israel. Y este Jehová que ha descendido reclama que ese pueblo es suyo. Y notemos que este personaje está hablando en primera persona. Aquí tenemos el pronombre yo. Y este personaje reclama que él ha oído el clamor de su pueblo. Dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y nótese el verso 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Es decir, que este personaje que ha descendido es el que siempre ha oído la aflicción, el que siempre ha visto la aflicción del pueblo de Israel, y el que siempre ha oído su clamor, y aquel mismo que ha descendido para librarlos de la esclavitud egipcia. Ahora bien, avanzamos en la lectura y llegamos al verso 14. Y nótese, dice entonces el verso 13, dijo Moisés a Dios. Moisés aquí está hablando con Dios. Recuerdo que el tema en este segmento, en este vídeo, es el Padre si fue visto. Y aquí estamos viendo detalles importantes. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Verso 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. En este punto hay una gran discrepancia en la teología de la Trinidad. Cuando algún trinitario es interpelado respecto al nombre del Padre, sin dilación alguna, apela a los versos 14 y 15 de Éxodo 3 para responder que el nombre del Padre es yo soy el que soy. Y alegan, según el verso 15, que este es el nombre de Dios y con él se recordará por todos los siglos. Entonces, ellos alegan que este es el nombre del Padre. Sin embargo, cuando se les pregunta en secuencia que si este personaje a quien Moisés vio en la zarza y con quien Moisés platicó, que si este es el Padre, entonces responden que no. Nótese la discrepancia, la incoherencia que hay ahí. Pues si este personaje que habló con Moisés en la zarza no es el Padre, pues entonces el nombre de este personaje tampoco puede ser el nombre del Padre. Sin embargo, si el nombre de este personaje que habló con Moisés es el nombre del Padre, entonces de manera indiscutible este personaje es el Padre con quien Moisés habló. Eso es algo muy simple. Vuelvo a repetir, si este personaje que tiene con este nombre es el nombre del Padre, pues de manera indiscutible este personaje es el Padre. Y ahí es como el trinitarismo tiene una terrible discrepancia o su teología no cuadra cuando responden de que este es el nombre del Padre, pero luego alegan que este que habló con Moisés no es el Padre. Sin embargo, cuando nosotros le hacemos un seguimiento al contexto, nos damos cuenta que obviamente este personaje que habló con Moisés y que se identificó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sí es el Padre. Solo basta con leer, avanzar en la historia y leer Éxodo capítulo 4 y los versos 21 y 22. Nótese lo que este personaje sigue diciendo. El verso 21, aún Jehová es el sujeto hablante. Dice, y dijo Jehová a Moisés,
cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Verso 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Nótese que en el verso 6 del capítulo 3, en el verso 7, Jehová reclama que él va a librar a su pueblo de Israel que está esclavo en Egipto. Y este mismo Jehová reclama en el verso 22 del capítulo 4, el cual estamos considerando. Nótese que aquí está el personaje hablante. Y este Jehová que viene hablando, que fue el ángel de Jehová que apareció en la zarza, a quien Moisés está viendo, reclama que Israel es su hijo. Entonces, si Israel es el hijo de este Jehová que está hablando con Moisés, entonces de manera indiscutible este Jehová es el Padre. Eso es algo obvio. Sencillamente estos detalles arrojan una sana deducción. Este Jehová tiene que ser el Padre. De no ser así, entonces Israel tenía a un Padre y a un Padre Hijo, porque recordemos que según la teología de la Trinidad hay tres Jehová: Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu Santo. Y para ellos este Jehová que habló con Moisés no es Jehová Padre sino Jehová Hijo. Sin embargo, este Jehová, que según el trinitarismo es el Jehová Hijo, reclama que Israel es su hijo. Esto sí que sería absurdo. ¿Acaso entonces el Jehová Hijo tiene un hijo? ¿Israel entonces sería el hijo del Jehová Hijo? Obviamente que eso no sería posible dentro de la teología de la Trinidad. Aparte de esto, si fuese cierto que este no es el Jehová Padre, sino el supuesto Jehová Hijo, entonces tendríamos a Israel con dos padres. Y esto iría en contra de las Escrituras, porque según la Biblia, Israel solo reconoce un padre. Esto lo comprobamos, por ejemplo, cuando leemos en Malaquías capítulo 2 y el verso 10, nos damos cuenta que Israel reconoce solo a un padre. Y nótese lo que dice el verso 10 del capítulo 2 de Malaquías. No tenemos todos un mismo padre. Aquí tenemos un artículo indefinido. Y el pueblo está aquí reclamando que todos, es decir, toda la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, tienen un solo padre. No tenemos todos un mismo padre. Entonces, este tiene que ser aquel que habló con Moisés en la zarza. Es decir, que el ángel de Jehová que apareció a Moisés, a quien Moisés vio en la zarza, con quien platicó, este Jehová es indiscutiblemente el Padre, porque Israel tiene un solo Padre, y ese Jehová reclama en el capítulo 4 y el verso 22 ser el Padre de Israel. Reclama que Israel es su hijo, es su primogénito. De esta manera, nosotros corroboramos en este pasaje de Éxodo capítulo 3, capítulo 4, cómo es que este personaje que habló con Moisés es indiscutiblemente el Padre, de modo que el Padre sí fue visto. Otro pasaje que quiero que analicemos se encuentra en Éxodo capítulo 33 y los versos 17 al 23. Quiero leer ahí estos pasajes o estos versos. Éxodo capítulo 33, los versos 17 al 23, y vamos a analizar igualmente estos pasajes. Observen lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, aquí Jehová es el sujeto hablante. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente.
Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Verso 23. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Analicemos algunos detalles importantes aquí en este pasaje. Nótese que este Jehová que habla con Moisés aquí, dice que a él no se le puede ver el rostro. Es importante tener en cuenta algo, que según el dogma de la Trinidad, de las tres personas divinas que según ellos existen, solamente a uno, es decir, a la primera persona, al Padre Trinitario, es a quien no se le puede ver el rostro. Porque a las otras dos personas, es decir, a la segunda y tercera persona, sí se les puede ver el rostro, o sí se pueden ver. Ahora, siguiendo esa secuencia, si siguiéramos el pensamiento del Trinitario, el Trinitario tiene que aceptar que aquí el que habla con Moisés es el Padre, porque éste está reclamando que nadie puede ver su rostro. Entonces, según el argumento de la Trinidad, este tiene entonces que ser el Padre, porque según ellos el Padre es al único al que no se le puede ver el rostro. Pero nótese que este personaje le dice a Moisés que su rostro no lo va a poder ver, pero que sin embargo le verá sus espaldas. Y aquí usa un posesivo, mis espaldas. No se podrá ver mi rostro. Dijo más: no podrás ver mi rostro, pero verás mis espaldas. Es decir, que el rostro de este Jehová no se puede ver por cuanto este es el Padre, pero sí se puede ver sus espaldas, y es lo que Moisés miró de Dios. Así que esta es una prueba contundente, totalmente irrefutable, de que el Padre sí fue visto, y esto lo vemos a través de la Escritura. Ahora, ¿cómo vamos entonces a resolver los pasajes, por ejemplo, como San Juan capítulo 1 y el verso 18, y primera de Timoteo capítulo 6 y el verso 16, donde dice al Rey de los siglos, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver? Y Juan 1:18, que dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo resolvemos esto? Sencillamente porque este ver no es un ver absoluto, sino un ver relativo. Es decir, que a Dios nadie lo pudo ver de manera absoluta, pero a Dios sí se pudo ver de manera relativa. Entonces, lo que está asegurando Juan y lo que está asegurando el apóstol Pablo es que Dios no ha podido ser visto en toda su gloria, en todo su esplendor por nadie. Pero las veces que el Padre fue visto, lo hizo en una forma de teofanía, cuando a la vez protegía a la persona que lo estaba viendo, es decir, en una manifestación especial. Entonces aquí estamos comprobando que obviamente el Padre, a quien ninguno puede ver, sí Moisés le pudo ver las espaldas. En este punto de que si el Padre fue o no fue visto, hay una gran discrepancia en el mundo trinitario. Por ejemplo, el señor Luis Carlos Reyes, que es un maestro de hebreo y de griego, y muy aclamado por el trinitarismo, porque lo reconocen como un gran teólogo, este señor Luis Carlos Reyes, él no es pastor, hasta donde yo tengo conocimiento, asegura que el Padre sí fue visto, y que a quien Moisés le miró las espaldas es el Padre. Hay un debate que se realizó en Barranquilla, Colombia, entre el señor Luis Carlos Reyes y el pastor Celestino Forero, que en su momento
era el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y en este debate al señor Luis Carlos Reyes lo interpelan con la siguiente pregunta: si el Padre fue visto en el Antiguo Testamento. Él remite la pregunta al pastor Forero, pero antes de remitir la pregunta en su totalidad, responde que es posible que en algunas ocasiones el Padre haya sido visto. Cuando yo miré este video y escuché la respuesta que el señor Luis Carlos respondió, o que el señor Luis Carlos dio, entonces yo le formulé una pregunta por escrito y él me respondió, así que les quiero compartir para que ustedes se den cuenta de la respuesta que el señor Luis Carlos Reyes dio a mi pregunta. Aquí estamos en él dice: debate Reyes Trinitario versus Pastor Forero Unicitario de la IPU, es decir, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y el canal es el canal del señor Luis Carlos Reyes, Mopar 440. Aquí está el resto. Aquí está mi pregunta y está la respuesta del señor Luis Carlos Reyes. Yo le pregunto: señor Carlos, en el tiempo 1:38:52, en la pregunta, ¿el Padre fue visto en el Antiguo Testamento? A lo cual usted responde: es posible que sí, en algunas ocasiones. Mi pregunta, basado en lo anterior, pregunto: señor Carlos Reyes, ¿el Padre fue visto en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, sí o no? Gracias. Él me responde de manera cordial: Gildardo Mapallo Coronado, bendiciones. Mi respuesta es sí. Aquí voy a resaltar: nótese que aquí me está respondiendo el señor Luis Carlos Reyes. Dice, vuelvo a repetir, Gildardo Mapallo Coronado, bendiciones. Mi respuesta es sí, en un sentido y no en otro sentido. Por eso dije que era posible. En Éxodo 33:23, creo que es posible que ahí Moisés miró al Padre en algún sentido. Voy a resaltar aquí para que usted vea. Moisés miró al Padre en algún sentido, pero no en toda su gloria, ni su cara, sino solo una reflexión limitada de su gloria, mientras pasó ante Moisés cuando lo tapó. Cuando habla que miró su Ajor espalda, creo que aquí es una descripción antropomórfica para comunicar. Vamos a soltar aquí para la más información. Para comunicar que Moisés miró solo una reflexión limitada de la gloria de Dios cuando pasó ante Moisés. Obviamente ningún ser humano miró al Padre en toda su gloria cara a cara, pero en mi opinión, aquí pudiera ser el Padre. ¿A qué se refiere? Pero no soy dogmático en esta opinión, bendiciones. Y responde Luis. Entonces notemos que el señor Luis, en esta respuesta que me da, avala lo que creemos nosotros los unicitarios cuando la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Él está de acuerdo que el sentido en que la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás es en un sentido absoluto, pero no en un sentido relativo. Es decir, me explico mejor. Dios sí fue visto de alguna manera y en esta ocasión, o las veces que fue visto, en una teofanía, es decir, algunas reflexiones limitadas de su gloria, pero no en todo su esplendor. Ahora, ¿qué dirán los amigos trinitarios que proclaman al señor Luis Carlos Reyes como uno de sus teólogos favoritos? Este maestro Luis Carlos Reyes, maestro de hebreo y griego, aquí está avalando la opinión de la unicidad. Eso es lo que la unicidad siempre ha dicho, de que cuando la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, se refiere a que a Dios nadie lo pudo ver en toda su gloria, pero sí pudo ser visto en las formas como Él se manifestó a quienes lo vieron. Entonces aquí podemos ver cómo a través de la escritura se puede probar que el Padre sí fue visto, y aparte de eso,
como el señor Luis Carlos Reyes está de acuerdo en este sentido. Bien, ahora pasamos a analizar otro punto. Según el dogma de la Trinidad, este Jehová que habló con Moisés, es decir, el Jehová del Antiguo Testamento para el trinitarismo es el Jehová Hijo, y que fue el que habló con Moisés, que fue el que hizo todas las obras allá en Egipto. Pero ya vimos que este Jehová que habló con Moisés es Jehová el Padre, según Éxodo capítulo 4 versos 21 y 22. Pero ¿es verdad que hay un Jehová Hijo que habló en el Antiguo Testamento? Pues hermanos, amigos, la Biblia no tiene ni un solo texto donde se refiera a Jehová como Jehová Hijo. Las veces que Jehová es reconocido en un sentido filial con el pueblo, siempre ha sido reconocido como el Padre. De modo que no hay un Jehová Hijo en las Escrituras. Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos o cómo refutamos a través de la Escritura? ¿O qué Escritura citamos para refutar la posición de que el supuesto Jehová Hijo fue quien habló en el Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, y quiero llevarlos allá a esta lectura, en Hebreos capítulo 1 y el verso 1, observen lo que dice. Dice, Dios, no el Hijo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Notemos algunos detalles. El sustantivo Dios aquí en el griego, vamos a anotarlo desde el griego, y nótese que el sustantivo o Dios es el sujeto de la oración aquí. Sin embargo, este sustantivo Dios está en un caso nominativo. Aquí estamos viendo el artículo definido, es decir, el Teos. El Teos fue el que habló en el antiguo tiempo. Y el sustantivo Dios también está en un caso nominativo, que es el caso del sujeto en el griego. Es decir, que aquí estamos hablando del único sujeto con el artículo definido. Este es un artículo definido por excelencia, porque Dios no hay sino uno. Entonces estamos hablando de un artículo definido por excelencia y estamos diciendo, o según este texto, el único Dios fue el que habló en el Antiguo Testamento. Entonces dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres en otro tiempo. Es decir, que el ángel de Jehová que habló con Moisés allá en la zarza fue una de las formas o de las muchas maneras como Dios habló en el Antiguo Testamento. ¿Pero habló el Hijo en el Antiguo Testamento? No, eso lo desmiente la Biblia. Y nótese lo que sigue diciendo. Este Padre que nos habló, este único Dios que nos habló a nosotros en el Antiguo Testamento, fue el que habló en el Nuevo Testamento por el Hijo en los postreros días. Entonces, ¿cuándo iniciaron los postreros días? Los postreros días no iniciaron en el Antiguo Testamento. Los postreros días iniciaron en los días del Nuevo Testamento. Si nosotros recordamos el sermón de Pedro en el aposento alto, cuando él cita a Joel para refutar la idea de los oyentes que decían que los 120 estaban ebrios, él le cita la profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, aquí estamos viendo que los postreros días iniciaron en los días del Nuevo Testamento y el Hijo solo habló en los postreros días. Es decir, que el Hijo no pudo hablar en el tiempo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, este pasaje refuta tal idea, refuta tal doctrina, refuta tal postulado de que hubo un Dios Hijo hablando en el Antiguo Testamento. Pues la Biblia nunca presenta a un Dios Hijo. La Biblia solo presenta a un Dios, el Padre. Entonces, de esta manera es refutado tal postulado. Sin embargo,
si el que habló en el Antiguo Testamento en realidad fue el Hijo según la posición trinitaria, entonces el Hijo tendría un hijo, porque dice que el Dios que habló en el Antiguo Testamento, que según el trinitarismo es el Hijo, pues ese fue el que habló por el Hijo en el Nuevo Testamento. Entonces, si el Dios que habló en el Antiguo Testamento no fue el Dios Padre, sino el Dios Hijo, entonces resulta que el Dios Hijo tiene un hijo por quien habló en el Nuevo Testamento. Y esto sí que sería curioso. Obviamente tal posición no resiste un análisis como este. Así que, hermanos, es importante tener en cuenta estos detalles que a nosotros nos muestran que en realidad el Padre sí fue visto, los detalles que hemos visto. Ahora, el Dios que habló en el Antiguo Testamento, obviamente pues para nosotros no hay ningún problema en saber que este es el único Dios, el Padre, sino para mostrar a los oyentes, para mostrar a las personas que la doctrina de la Trinidad es una doctrina engañosa. Entonces mostramos que el único Jehová, el que habló con Moisés, es al que Moisés reconoce como el Padre. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 32 y el verso 6, a este Jehová que apareció como el ángel de Jehová en la zarza, con quien Moisés habló, a quien Moisés vio, Moisés lo reconoce como el Padre. Dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Nótese que este Jehová, al único Jehová que Moisés conoce, lo reconoce como el Padre. Ahora, otro dato importante, según Isaías capítulo 64 y el verso 8, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob está reconociendo al único Jehová que conocen como el Padre. Isaías capítulo 64 y el verso 8. Si recordamos en el capítulo 3 de Éxodo y el verso 6, este Jehová que habla con Moisés dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aquí estamos ya viendo la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, reconociendo a Jehová como un solo sujeto, es decir, como una sola persona, como alguien singular, y lo reconoce con un pronombre singular en segunda persona, el pronombre tú, y dicen: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Cuál? Pues nótese que Éxodo capítulo 4 y el verso 22, Jehová reclama que Israel es su hijo. Y aquí Israel está reconociendo a Jehová como el Padre. Entonces miremos cómo esta relación filial es reconocida tanto por Dios como por el pueblo. Jehová reconoce a Israel como su hijo e Israel reconoce a Jehová como su Padre. Entonces esto establece de manera indiscutible que el Padre sí fue visto, pues este que habló con Moisés es el Padre. Entonces aquí estamos viendo que la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de ellos, es Jehová el Padre, aquel que habló con Moisés en el Antiguo Testamento allá en la zarza y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y fue a quien Moisés le pudo ver las espaldas allá en Éxodo capítulo 33 y el verso 23. De esta manera, hermanos, amigos, les dejo esta enseñanza muy clara, obviamente muy sencillo, pero muy práctica, donde hemos podido notar a través de las Escrituras que el Padre sí fue visto. Dios los bendiga y nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao, chao.